Problema número 2 de la relación 3. Se quema monóxido de carbono a 300 grados centígrados y presión atmosférica con aire seco a 600 grados centígrados en un exceso del 50% del necesario teóricamente para asegurar la combustión completa. Los productos de combustión abandonan la cámara de reacción a 1200 grados centígrados. Calcule el calor desprendido en la cámara de reacción. Aquí tenemos un quemador donde entra monóxido de carbono, se quema con aire en un 50% de exceso y como gases de combustión pues saldrá CO2, oxígeno de exceso y nitrógeno. Esta es la corriente C. Dice el problema que entra a 300 grados el monóxido de carbono, a 600 grados el aire y sale a 1200 grados la corriente C. La reacción que tiene lugar aquí pues es clara. Monóxido de carbono más media molécula de oxígeno da dióxido de carbono. Si miramos en las tablas vemos que la generación de la reacción monóxido de carbono para dar dióxido de carbono, o sea el calor de reacción es igual a 67,41 kilocalorías por mol. Esto a la temperatura de referencia de 18 grados centígrados. Vamos a hacer los balances de materia para saber cuáles son los caudales de cada una de las corrientes. Vamos a utilizar como base de cálculo pues A igual a 10 kilomoles hora. Así vamos a plantear balance de materia a moléculas, por lo tanto la entrada menos la salida más menos la generación es igual a 0, en unidades siempre de kilomoles hora, y plantearemos primero al producto, dióxido de carbono. La entrada es 0, la salida es C de CO2 y la generación pues será A son los kilomoles de monóxido de carbono que entra, y por cada mol de monóxido de carbono se forma uno de dióxido de carbono, por lo tanto será A igual a 0. El balance al nitrógeno, B por 0,79 menos C de nitrógeno, que es lo que sale, es igual a 0. Y el balance al oxígeno, B por 0,21 menos C de oxígeno, entrada y salida, y menos, ya que es un reactivo, reacciona A, pero solamente un medio. Por lo tanto, esto es igual a 0. De tal forma que, como ya hemos elegido la base de cálculo A y tenemos estas tres ecuaciones, con la ecuación del CO2 determinamos C de CO2, pero necesitamos determinar B. Entonces, para determinar B utilizamos el porcentaje de exceso. Así que el oxígeno que entra es igual a 0,21 por B y es igual a lo que reacciona estequiométricamente por 1 más el exceso, que es el 50%. De tal forma que de aquí determinamos B, que en este caso es 35,71 kilomoles por hora. Una vez que conocemos B, ya podemos determinar C de nitrógeno y
de esta otra ecuación del balance al oxígeno sería C de oxígeno, de tal forma que sale que C de CO2 es igual a 10 kilomoles hora, C de nitrógeno 28,21 y C de oxígeno 2,5. Con lo cual ya tenemos los caudales de la corriente de salida también y de las corrientes de entrada. Ahora hemos de irnos a las tablas, porque para calcular los calores de las diferentes corrientes será necesario coger cuál es el valor de la capacidad calorífica de cada uno de los compuestos a cada una de las temperaturas en que está. Así, por ejemplo, tenemos en la entrada que entra la corriente A y entra la corriente B. La corriente A es monóxido de carbono puro, la corriente B es oxígeno y nitrógeno. La temperatura a la cual entra en grados centígrados, pues la corriente A 300 grados, la corriente B 600 grados. La capacidad calorífica que se obtiene de las tablas en kilocalorías, kilomol grado centígrado, a 300 grados para el monóxido de carbono es 7,06, a 600 grados para el oxígeno 7,59 y a 600 grados para el nitrógeno 7,17. Y para la salida hay una única corriente de salida que es C y tiene dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. La temperatura 1200 grados en todo ello. Así que a 1200 grados la capacidad calorífica del dióxido de carbono es 12,18, la del oxígeno es 8,04 y la del nitrógeno 7,58. Con lo cual, como tenemos ya el calor de reacción que lo hemos cogido anteriormente, pues podemos plantear el balance de energía. El balance de energía lo que nos dice es que el calor que entre que se absorba o que se desprenda va a ser igual al calor de las corrientes de salida menos el calor de las corrientes de entrada menos la generación por reacción química. Así que hemos de determinar primero el calor de las corrientes de entrada y de las corrientes de salida. Así, la corriente de salida es única y, como sabemos ya de la parte de teoría, es igual al sumatorio desde igual 1 hasta en este caso los tres componentes que tiene de el caudal con que sale cada uno de ellos por su capacidad calorífica por la temperatura a la cual está esa corriente de salida menos la temperatura de referencia. La temperatura de referencia, como ya hemos visto antes, se fijaba en 18 grados centígrados. Así que esto será igual a las corrientes individuales. El dióxido de carbono son 10 kilomoles por su capacidad calorífica 12,18 más el oxígeno 2,5 por 8,04 más el nitrógeno 28,21 por 7,58. Este es el producto caudal por capacidad calorífica. Ahora hemos de multiplicarlo por las diferencias de temperatura. Sería 1200 menos 18, que es la temperatura de referencia. Así, de esta forma nos sale que Q sub S es igual a 420.474,99 kilocalorías por hora. O sea, este es el calor de la corriente de salida. Y para las corrientes de entrada,
que en este caso son 2, pues será igual a A por 706, que es su capacidad calorífica, por 300 menos 18, más B por 0,21 por 7,59, más 0,79 por 7,17. Esos son los caudales de oxígeno y de nitrógeno multiplicados por su capacidad calorífica correspondiente. Y ahora por la diferencia de temperatura, 600 menos 18. Y eso es igual Q sub E, por lo tanto sale que es igual a 170.759,97 kilocalorías por hora. Entonces ya tenemos también el flujo de calor de las corrientes de entrada. Por lo tanto, el balance de energía Q va a ser igual a Q sub S menos Q sub E y menos G era 67,41, como hemos visto, kilocalorías por kilomol, por lo tanto será igual a A por 67,41, pero esto tiene unidades de kilocalorías por mol. Entonces hemos de multiplicarlo por 10 elevado a 3 moles que tiene un kilomol, de tal forma que los moles y los moles se me van y me quedan kilocalorías kilomol, que son las unidades que tiene A, kilomoles por hora. Entonces esto es igual, estos son kilomoles hora, con lo cual los kilomoles y los kilomoles se me van y me quedan kilocalorías hora la generación. Eso sale que es igual a menos 424.382,98 kilocalorías por hora. Este es el calor que se absorbe o se desprende. En este caso, como es negativo, se desprende.